croquetes. Hola chicos, yo soy Percy y soy Les Croquetes, o Le Croquete en este caso. Nada, tenía una noticia pues que me hace mucha ilusión y es que por fin he conquistado el podcast. Después de años de lo del 51% y tal, pues ahora por fin he terminado de conquistar el podcast, ahora voy a estar yo solo. La verdad era una cosa que tenía que venir en algún momento. Juanmo y yo pues seguiremos siendo amigos siempre, pero hemos decidido tomar caminos laborales diferentes, así que nada, aquí estoy. Y mirad, para este primer programa traigo un invitado muy especial, ¿vale? Ella es un artista multidisciplinar. También voy a usar el masculino genérico, diseñador, ilustrador, con su propia tienda donde podéis comprar cositas. También ha estado trabajando en la Casa de la Moneda y lo más importante es que está haciendo un doctorando del tema que nos ocupa. Él ha investigado durante muchísimo tiempo, también ha sido su máster, o sea, una persona versada en el tema, sabia, concienzuda y bueno, hola Juanmo. Hola, ¿qué tal? Es un placer tenerte aquí El placer es mío. Siempre he querido que me invitaran a un podcast. La verdad, es una cosa que era un sueño. Es triste que para cumplirlo tenga que ser en el mío. Es triste pedir, pero más triste es morirse de hambre. Pues dilo. Estoy de acuerdo y nada, un placer estar aquí contigo de invitado. Me hacía ilusión. No te voy a mentir, no eres mi favorito de las dos croquetas. Wow. Pero no pasa nada, me apaño con esta. Bueno, podéis seguirle en redes, @noestoymalite en Twitter, noestoymalite en Instagram. No, en Instagram es estoy malite. Pues... Porque es que en Twitter estaba cogido el estoy malite. Vaya, decídete. Sí, o sea... la verdad, ¿eh? Sí, o sea, en general si me buscan como Juanmo suelo aparecer. Porque casi nadie tiene puesto el Juanmo, entonces está guay. Es verdad, es una cosa como muy tuya. Y nada, y aquí estoy. Vamos a hablar de la croqueta de hoy, que no la hemos dicho. Sí, es cierto. La croqueta de hoy es... vampires. Exacto. Sí, efectivamente, estoy haciendo una tesis doctoral sobre vampires desde múltiples perspectivas. Voy a decir bien el nombre. Aproximación al vampire desde múltiples perspectivas queer en la cultura pop audiovisual occidental desde 1990 a 2020. Ten cuidado, no te lo roben. A ver, sería robar una cosa como súper específica. Por eso. Y robar el título, bueno, es peor que te roben el contenido. También es verdad, pero como es tan concreto, ¿por qué este título tan concreto? Pues la verdad que para las tesis en general es importante que sean temas muy concretos, porque se supone que al final vas a acabar siendo una de las personas que más sepa sobre el tema que vas a tratar. Ajá. Con suerte, porque yo la verdad no me siento como una persona que sepa muchísimo de mi tema ahora mismo. Pero lo dicho, se supone que en la conclusión de la tesis vas a acabar siendo una persona muy, como has dicho tú, muy versada en el tema. A ver, entonces, cuanto más amplio es el tema, más complicado es saber muchísimo en torno a ello. Claro. Así que lo mejor es irse a cosas concretas. Claro. Por supuesto, también tengo que decir que eso no significa que vaya a ignorar todo el vampirismo que ha habido antes de 1990, en el sentido de habrá una introducción muy larga en la que hagamos como una especie de breve repaso histórico vampírico hasta llegar al vampire de 1990. Claro, a ver, la verdad es que si te han seguido un poquito, yo creo que asocian enseguida tu figura con el tema del vampire, porque es una cosa que tienes ya como varios, o sea, tienes el fanzine, el máster, es como que te has asociado mucho a la figura del vampire. Sí, es cierto, en plan tengo varias ilustraciones en torno a ello, tengo un libro arte, 2 fanzines, o sea... En la práctica artística hay bastante y sí que es verdad que yo en mis redes sociales como que siempre muestro esta afición a les vampires. Pues de aquí viene mi primera pregunta y es ¿por qué vampires?
O sea, de todas las criaturas así mitológicas que Sí. te puedes encontrar, dijiste, aquí me quedo. Sí, o sea, además, justo has orientado muy bien la pregunta porque yo soy una persona que le gusta mucho la mitología en general y el folclore. Y además me gusta mucho el folclore occidental. Entonces, con occidental me refiero, vamos a decir, Europa, Estados Unidos, Ujú, como principales pilares. Y luego las ramificaciones de estos dos hacia otras partes. ujú. Entonces, de este mundo me interesa bastante la mitología. Sí que es verdad que hay muchos tipos de monstruos muy relacionados con el tema queer, que es mi otro gran pilar de la investigación, Sí. como por ejemplo pueden ser las sirenas, que tienen una lectura bastante queer, el hombre lobo Ujú. también, pero aquí también Brujas. tienen las brujas, por supuesto, también, pero aquí tiene mucho que ver lo personal. Ujú. Y al final es que a mí la figura del vampire me atrapó muy, muy pronto. O sea, yo recuerdo que de mis series favoritas de pequeño, de decir, yo esta la voy a ver día tras día, fue Buffy Cazavampiros, que la echaban en la 2. Ujú. Y Sí. ahí yo empecé. Luego, a partir de ahí, tuve una breve desconexión. De repente mis padres, sí, fueron mis padres, me dijeron, hemos visto una película buenísima en Antena 3, Crepúsculo. Y yo, bueno, ¡Ostras! tal. ¿En Total, serio? que la vi y dije, pues si es buenísimo. Esto yo Fascinante. con 14 años. Sí, sí. Y me empecé a leer los libros y además fueron los libros que me engancharon a la lectura. Entonces, ya desde ahí he seguido con Les Vampires y sobre todo no solo con lecturas, sino pues con con bastante contenido audiovisual, no solo Crepúsculo, sino por Sí. ejemplo, sin ir más lejos actualmente con What We Do in the Shadows, que yo diría que es la serie por excelencia vampírica actual, Ahora mismo, sí. aunque acaba de salir Entrevista con el vampiro, la serie, que pues oye, ahí está también. Ahí está. Es una de las cosas que he tenido pendientes desde Sí, siempre. sí que es verdad que el vampire es muy fácil de relacionar con la teoría queer. Eso es justo lo que te iba yo a preguntar ahora, porque origen del vampire queer, así que tú, porque tú ya que lo has estudiado. Ya, a ver, a mí me gusta mucho una cita de, creo que se llamaba Montage, pero el apellido sí me acuerdo que era Summer, así que vamos a decir pues M. Summer, que dice que el vampire es un andrógino en el mundo espectral entre la vida y la muerte. Y entonces a mí me gustó mucho utilizar el término andrógino, que es un término que se suele utilizar mucho con, vamos a decir, una estética no binaria o una estética que mezcla los cánones de ambos géneros. Efectivamente, más entre... Claro, por eso. Entonces, bueno, así que al final ya de por sí es un ser andrógino, es un ser que se ve atrapado entre la binariedad de la vida y la muerte. Y luego también es que el vampire que nos llega actualmente es el vampire romántico, es el vampire del siglo XIX. Y es verdad que es un vampire que bebe mucho de lo tórrido. Tira muy de extravagancia también. Sí, o sea, es ese vampiro basado en Lord Byron. Que es verdad que también depende qué vampire estés leyendo, ¿no? Porque el vampire de Polidori está basado en Lord Byron. Y como he dicho, pues es un vampire también como con muchos vicios. Es un vampire cruel. Es un vampire más masculino que otros, por así decirlo. Pero también tiene ese punto de belleza exótica. Al vampire se le permite lo que has dicho tú, ser extravagante, se le permite romper roles de género masculinos y ser más cercano a roles de género femeninos. Esa delicadeza que tienen, esa especie como de cosa de fragilidad muy característico de la dama victoriana que se desmaya. Sí, justo lo que te iba a decir, que me parece que el vampiro surge como una figura masculina en un inicio, pero que, por ejemplo, luego tenemos muchos ejemplos también de vampiresas. Bueno, vampiresas. Sí, yo cuando digo le vampire me refiero a todos. Sí. En plan, a todos, todas, todes. Porque es verdad que es lo malo de esto es que yo, bueno, no tiene por qué ser malo, pero yo enfoco mi investigación y por tanto mis resultados artísticos a un vampire no binario.
Ujú. Entonces es verdad que a la hora de investigar, pues también tengo que tener en cuenta que el vampiro romántico, pues al final sí que hay divisiones con la vampira. Ujú. También depende, ¿eh? Porque no todos, pero eso. Por ejemplo, Drácula, el Drácula de Bram Stoker sí que tiene una cosa muy interesante y es que Bram Stoker tiene unas cartas escritas a Whiteman, que es un autor abiertamente gay de la época, y tiene unas cartas en las que, aparte de expresarle su admiración, que eso es algo que, bueno, siempre se dice lo de, ay, bueno, pero eso no quiere decir nada. Bueno, ya, pero es que hay momentos en que le dice, literalmente dice, eres mi amigo, mi hermano, mi esposa, my wife. O sea, se lo dice así tal cual. Y claro, dices, bueno, es que puede que no existiera el término adecuado para referirse a él. En el sentido de, pero cuando tú quieres a alguien como tu esposa, y lo estás diciendo en esa época en concreta, creo que está dejando muy claro la manera en que lo quiere. Y por lo que dice de los otros atributos que le da, es un querer muy concreto. O sea que los historiadores decían que eran amigos, pero... Exacto. O sea, y bueno, Bram Stoker también se ve, pues... esa necesidad del maestro, hay mucho BDSM de por medio. Sí. Porque claro, yo digo el maestro, pero es que realmente sí lo... Pero pues porque lo estoy traduciendo al castellano. Máster. Es el máster, y entonces en el máster sí que se entiende mejor ese tono. Sí, ese tono pues aquí de una maestro figura... lo tenemos relacionado a otra cosa. Sí. El máster es un punto de dueño, es un punto dominante. Nos referimos a una figura efectivamente dominante, más sabia, más... Ni siquiera sabia. ¿No? Es que no tiene. Es que el máster no tiene por qué ser sabio. Lo importante es que te mande. O sea, pues lo que le interesa a Bram Stoker no es que Drácula sea el más inteligente. Que te mande. Sino que imponga. Entiendo. Y es verdad que ahí hay un deseo sexual también. Ahí que es se donde ha estudiado está el bastante. sexual. Entonces, bueno, también hay que pensar que eso, que al final eso quiere decir que el nacimiento de la literatura romántica de terror, vampírica, también podemos meter perfectamente al Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, nace de gente que realmente nos damos cuenta ahora con el análisis actual y son gente queer. Mary Shelley, es que hay mucha gente queer en la historia. Es abiertamente... Digo abiertamente en el sentido de escrito por ella en mano en sus cartas, o sea, la sospecha, no da pie a sospecha, incertidumbre, es bisexual. Es que hay mucha gente queer en la historia que es como... Ay. Sí, entonces, claro, entre lo de Mary Shelley, entre lo de Bram Stoker, que si luego nos vamos a Carmilla, que es una vampira boyera, hablando claro, y además cero oculto. ¿Por qué se podía permitir escribir esto? Muy sencillo. Estaba asociada al terror. Sí, o sea, y sobre todo al pecado. Claro, es que ese terror es terror muy unido carnal. Al pecado. Tiene un punto muy eclesiástico. Entonces, claro, pues ahí se podía permitir decir estas cosas que aparentemente es una barbaridad, pero bueno, era una manera como de escapar al sistema y escapar a la censura. También un análisis, por ejemplo, de Carmilla, que he leído de... El miedo que inspira la figura del vampiro es una persona que gracias a las normas sociales, pues que se encuentran una persona en la calle y la cogen en casa, y eso es esta persona que se aprovecha de ello, porque es Carmilla cuando ya entra en casa la que empieza a llevarse a la chiquita y tal. Sí, o sea, sí, tiene mucho que ver, o sea, al final es una figura que da miedo, es una figura de poder. Lo dicho, también se ve muy claro en estas novelas, en estos relatos, la necesidad de ser dominado. Hay una querencia siempre por parte de la víctima. Sí. O sea, sé que esto suena feísimo, porque depende en qué caso lo apliques, pues suena fatal. Pero yo estoy hablando concretamente de estos relatos vampíricos. Esto es un análisis... De que hay un morbo, de que es, sin ir más lejos... Como los relatos que se escriben ahora, tipo commissions eróticas. O sea, es que va muy por ahí la cosa. Entonces, con Carmilla pasa un poco eso. Carmilla es muy erótico. O sea, tú lo lees y es muy, muy erótico. Sí. También es peligroso en el sentido de que es una mujer con poder. Y además es una mujer inteligente. También tiene... El vampiro también tiene como esa cosa que es como un ser muy tranquilo. Hablo del vampiro, sobre todo del romanticismo. Un ser muy tranquilo,
pero que de repente tiene unos arranques como esta Más especie bestiales. de trastorno de personalidad límite, de ir de la manía A la calma. a la depresión y luego subir otra vez a la manía. Sí. O sea, son series inestables, Sí. realmente. Pero bueno, en general, lo dicho, tienen esta cosa queer, sin ir más lejos, como se les ha representado cinematográficamente, ha ayudado mucho el uso del maquillaje. Al final, no está muy lejos el ponerle ojeras oscuras a alguien a ponerle una raya de rímel, en el sentido de también da esa visión, y luego que son presumidos. Sí, que eso O sea, es muy... son presumidos. Iba a decir de gato, no sé por qué, pero es una Bueno, característica sí. que asociamos más a la feminidad. Son elegantes, presumidos, realmente todos son femme fatale, por así decirlo. Sí. En plan, el hombre vampiro no se aleja de la femme fatale. Sí, sí, sí. Tanto en la manera de vestir como en la manera de hablar, su comportamiento. El comportamiento. También hay una mezcla también ahí de que a través del vampiro se puede reflejar un deseo sexual de un hombre hacia otro hombre por el alimento. Le deseo, me quiero beber su sangre. Eso es una cosa que está... o sea, se ha extendido más allá de la figura del vampiro y tiene como bastante potencial el cómo le quiero, porque le quiero, pero... Claro, o sea... Le consumo, pero ahí yo creo que era un recurso muy bien aprovechado de que hay un deseo. Bueno, tú te ves ahora la película de Drácula de Bram Stoker de Coppola y es que Drácula está... es que lo deja muy claro hablando del protagonista que va... Es mío. Le dice, sí, dice, it's mine. He's mine. Y se lo dice a las vampiras. A las novias. Y nada, en plan, lo deja muy claro y tiene un deseo por él, es evidente. Además es que es evidente, o sea, no está oculto. Sí, yo me lo estuve Para mí leyendo. No es algo subyacente. Lo estuve leyendo y esa lectura era como muy... Sí, por supuesto, que sí, que está Mina de por medio también, pero bueno, sí. Es que no tiene por qué ser gay, es que puede ser no bisexual. Tiene por qué, y no tiene por qué... Realmente ni siquiera bisexual, que no tiene etiquetas porque es un ser... que el ser vampiro, que es lo que yo trato mucho en mi tesis, va más allá de las etiquetas. Le ha librado del sistema. Efectivamente. Ya no tiene que regirse por nuestro sistema moral porque es un vampiro. Y eso es una liberación. Y al final el ser queer es salirte del sistema. Sí, bueno, es relativo, porque puedes ser queer estando dentro del sistema. Sí, pero yo creo que la base y de lo que se quiere llegar con mucha teoría queer es al salirte un poco del sistema. No te creas, hay teoría queer que lo que busca es la asimilación. La reforma del sistema. Es que depende, es que eso ya es otro tema. Vale, pero mira, yo quería, esto que nos hemos metido un poco más, hemos ahondado, vamos a salir un poquito de eso para, os voy a contar una historia. Esto es una historia de una serie que se hizo allá por los 2000, grabada pues un poco con los recursos que tenían, basada en Carmila. No estoy hablando del libro, estoy hablando de la webseries. Esta es una serie que como buena lesbiana, porque yo por aquel entonces era muy lesbiana, a mí me turboflipaba porque básicamente teníamos a Natasha Negobanlis, que era muy guapa, liándose con otra chica muy guapa. Juanmo no ha querido saber nada de esto. Cuéntanos por qué. Yo creo que puedo decidir el contenido que consumo y decido no consumirlo porque no me atrae. Lo cotilleé y no me atrae. Yo por ahora por ahora me quedo con la lectura en plan de Carmila. Y si alguna vez veo algún contenido que me atraiga, pues me quedaré con él, pero ahora mismo no me atraigo. Posiblemente mencione esta serie en mi tesis, pues seguramente sí, y por lo tanto tenga que verme algún capítulo, es normal, pero... ¿Que no te gusta? No tiene por qué gustarme, claro. No, ya está. Yo soy una persona que lo paso mal cuando veo cosas que no tienen cierta calidad estética. A veces no me queda más remedio que verlas. Y bueno, pues en este caso como aún puedo evitarlo. Ya está, esto solo era un pequeño inciso. Y yo quiero cerrar con una pregunta que creo que no te he preguntado nunca y me parece muy mal. ¿Cuál dirías que es tu vampire favorite o obra relacionada con esto que
que dijese, esta es la cosa que si me queréis entender mejor deberíais ver o deberíais relacionar o whatever. A ver, está complicado porque depende en qué época de mi vida me pille, será una u otra. O sea, quiero decir que yo he tenido vampire favorite, pero ha ido variando a lo largo de los años conforme yo he evolucionado. Creo que hoy por hoy no tengo, y creo que es justo por estar con la tesis y estar rodeado de tantos vampiros, porque es como, son demasiados, y como que no me puedo centrar además en uno solo porque sería ilógico para lo que estoy haciendo. Entonces creo que ahora mismo no tengo. Sí que tengo un contenido favorito de vampiros, eso sí. What We Do in the Shadows. La película no. La serie. La serie. La película no está mal, está guay. Se nota mucho que la serie ha nacido de la película, sí. Pero es verdad que la película tiene, pues lo guay de la serie es que cubre las carencias que tenía la película. Como que, por ejemplo, en la película todos eran vampiros masculinos. La serie brilla muchísimo más. La sierva era una mujer. O sea, es como muchas cosas, ¿no? En plan que a mí no me cuadraban. Yo creo que la serie lo lleva, o sea... Sí, la serie, pues, para empezar, tiene... O sea, la serie es que trata... O sea, básicamente es activismo. Activismo en el sentido de que... De entender las cosas no como una lucha lineal, sino transversal. Y entonces no es que solo trate el vampirismo, es que también trata el tema de ser un inmigrante, el tema de tener o no papeles... lo que entendemos por una construcción de familia, porque al final ellos son una familia, pero no son una familia normativa, porque realmente son un grupo de gente que se han juntado, pero tampoco, es que no son tampoco compañeros de piso, quiero decir, es que son una familia. Además, es una familia elegida, pero sin ir más lejos, pues igual de elegida que uno cuando elige a su pareja. Entonces es muy interesante la perspectiva que ofrece la serie, sí. De múltiples cosas, relaciones abiertas, la evolución de alguien históricamente mucho más antiguo que nosotros en nuestro mundo actual. No sé, yo la recomiendo mucho, además es muy graciosa, muy amena, te lo pasas muy bien y le acabas cogiendo cariño a todos los personajes, que eso es algo que yo suelo valorar mucho en las series. Que además yo creo que What We Do in the Shadows en concreto le da otro giro a la figura del vampiro que le ha venido muy bien, porque ha traído como mucha frescura a lo que es el concepto del vampiro, porque lo cambia bastante. Estoy muy de acuerdo, y además lo han hecho de una manera increíble, porque no se han alejado de la figura del vampiro romántico para nada. Crepúsculo se aleja de la figura del vampiro romántico, en Crepúsculo no arden, no les afectan las cruces ni el terreno sagrado, sí. Muchas cosas que se han relacionado siempre con los vampiros. En What We Do in the Shadows son el vampiro hegemónico por excelencia, de me quemo con la luz del sol, no me gusta el olor a ajo, me convierto en murciélago, sí. Bebo sangre para vivir, puedo hipnotizar, puedo levitar, en plan, duermo en un ataúd, necesito que esté la tierra de mi tierra natal, necesito que esté cerca de mí para no morirme. Todas esas cosas que son del vampiro clásico romántico están en What We Do in the Shadows, y pues yo creo que eso es algo a valorar, que sin haberse alejado nada del vampiro romántico, hayan conseguido traerlo a la actualidad de una manera tan fresca. Sí, totalmente. Y bueno, antes de que ya pues esta croquetilla se nos enfríe, Juanmo, ¿qué croqueta eres? Pues hoy sin duda lo tengo bastante claro, soy una croqueta de morcilla. ¡Ja! Pensaba que ibas a decir una croqueta de ajo. No, soy una croqueta de morcilla. De morcilla, pues así fuerte. Estás fuerte, ¿eh? O sea, sí que con bechamel, Hombre, pero lo dicho, con morcilla, al final, pues es lo más cerca que estamos de los vampiros, de tomar sangre, pues sí, de una manera completamente, ya me entiendes, corpórea y real, de que sí estás consumiendo sangre. Sí que es cierto que, bueno, que podríamos ponernos a analizar, por ejemplo,
la figura de Cristo. El vino. Esta es mi sangre, sí. Esta es mi sangre, esta es carne de mi carne. Eso es totalmente vampírico porque se supone que un vampiro para transformar a otro le da sangre. Tiene primero que él beber su sangre y luego el vampiro le da su sangre. Entonces es muy parecido al ritual de Cristo. Dicho eso, esto es un tema muy amplio, pero no voy a seguir hablando de ello. ¿Es Jesucristo un vampiro? Murió y resucitó. Ah, poco se habla. Bueno, claro, ahora este es mi programa. Nos podéis seguir en Twitter. ¿Qué va a ser este programa? Este programa es mío, madre mía. Hasta luego mi gente de Patreon. Hasta luego mi gente de Spotify, de YouTube. Se estaba conteniendo. No voy a dejar con esta penca. He estado todo el rato muy serio, muy... Se estaba conteniendo muchísimo. Pero este programa es mío. Ay. Así que nada, como dueño del 51% de este programa... Ya estamos. ¿Qué decir? Que hasta luego, hasta la semanita que viene. Hasta luego, Mari Carmen. Les croquetes.